En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, la paz de Dios esté con ustedes. Una vez más, impartiéndoles la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les mando saludo desde donde usted está viendo y escuchando esta palabra de vida. Vamos a leer conmigo la palabra de Dios. El Señor nos va a hablar en este momento en San Lucas, según San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Y versículo 27 en adelante. Vamos a leer conmigo todos juntos la palabra de Dios. Si tiene usted su Biblia, busca su Biblia y vamos a leer junto conmigo, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les trate a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros: amen a sus enemigos. Dios nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros, que amemos nuestros enemigos. Y es algo difícil amar a nuestros enemigos, pero si Dios lo dice en su palabra, solo si nosotros entremos en obediencia en la palabra de Dios, lo vamos a hacer. Pero si no, es muy difícil. Es muy difícil amar a alguien, a tu enemigo. Imagínate, usted ama a su enemigo. Puede ser que tú me contestes: hermano, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? Es imposible.
Pero Dios, Jesús, empieza con esta palabra: yo les digo a ustedes que me escuchan. Solo aquellos que escuchan la voz de Dios obedecen a Dios. Hace lo que Dios dice. Amen a sus enemigos. Amar a un enemigo no es fácil, pero pedimos la fuerza de Dios, porque la fuerza viene de parte de Dios. Si nosotros vamos a hacer caso a la palabra de Dios, es mucho más fácil. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué nos lo está pidiendo. Dios lo sabe. Amados hermanos, si Dios nos dice a nosotros amar nuestros enemigos, ¿qué debemos de hacer? Es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y después nos dice la palabra de Dios: hagan el bien a los que los odian. Todavía Dios no ha terminado. Jesús todavía no ha terminado, porque ahora dice: hagan el bien a los que los odian. ¿Es fácil? Tampoco no. Alguien que te odia a ti, que no quiere, puede ser que salgas adelante, que no quiere que tú prosperas, que no quiere que tú avanzas, te odia a ti, un odio en el corazón, un coraje. Pero dice la palabra de Dios, dice: hagan el bien a los que los odian. Porque eso es lo que Dios dice. Más adelante, el Señor sabe por qué nos los está pidiendo. Hay una recompensa, dice el Señor en su palabra, cuando nosotros vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, el Señor nos dice a nosotros: grande recompensa vamos a tener. Y hay una recompensa, amados hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Hagan el bien a los que los odian. Y todavía dice: bendigan a los que los maldicen. Aquellas personas que te desean el mal, maldición, aquellos que te maldigan a ti, dice: bendigan, bendícelo. Contrario. Pero a veces en lugar que va bendecir a esas personas, salimos siendo igual como cristianos, porque Dios nos está hablando hoy. Aquellos que escuchan, dice el Señor, ustedes, dice, que me escuchan. Ustedes, te dice el Señor, que usted que está recibiendo en este momento la palabra de Dios, a ti, amado hermano, a ti, amada hermana, joven, a ti Dios te lo está pidiendo. Amar a nuestro enemigo, hacer el bien a los que nos odian. Y después dice: bendigan a los que te maldicen. Bendecir a aquellos. Aquellos puede ser que nos maldicen a nosotros. Hacer lo contrario es lo que Dios está pidiendo. Bendecir a ellos. Porque Dios está viendo. Dios ve todo lo que hacemos y lo que hay en nuestro corazón. Dejamos eso al Señor. Dios es el juez, el justo juez, amado hermano, hermana. Por eso Dios está pidiendo: bendigan a los que te, dice, maldicen. En lugar que nosotros vamos a maldecir, ¿qué debemos de hacer? Bendecirlo a ellos. Pedir por ellos: Señor, bendice a tal persona. Señor, perdónalo. Jesús lo dijo en aquella cruz, a los que los estaban clavando, a los que los crucificaron a Jesús. Jesús le dijo: Señor, perdónalo a ellos, porque no saben lo que hacen. Y realmente ellos estaban cegados espiritualmente, no reconocían a Dios, a Jesús. Entonces Dios es el modelo para nosotros. Dios, Jesús, nos mostró todo el camino, amados hermanos. Entonces, por la cual, si somos de Dios, dice la palabra, debemos de actuar conforme
el corazón de Dios, conforme la palabra de Dios. Y Dios nos lo está diciendo en este momento a ustedes que me escuchan, dice el Señor. Amen a sus enemigos. Ruegan por los, y después viene a decir la palabra de Dios, rueguen por los que los maltratan. Oren por ellos. Oren por ellos, dice el Señor. Y es una tarea que debemos de hacer, es algo que Dios nos lo manda, es el mandato de Dios. Ruegan por ellos, a los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Imagínate, hermano, presentar la otra. ¿Qué es otra? ¿Cómo podemos entender de la otra? Dice en el Evangelio de San Mateo, dice, el que te golpea en tu mejilla derecha, preséntale la otra. La otra es, a lo mejor usted puede decir la izquierda, el lado izquierdo, pero la otra quiere decir lo contrario. Debemos demostrar amor a pesar de los maltratos que recibimos, tal vez de una persona, tal vez de un amigo, tal vez de los compañeros de trabajo, tal vez de compañeros de la iglesia, y yo no sé, pero de tu familia. ¿Qué debes demostrar cuando te maltratan, cuando te odian a ti? ¿Qué debemos demostrar? No vamos a demostrar coraje o odiar también, o decir maldición, pedir maldición sobre eso, que no es fácil, pero la palabra de Dios dice, el que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. La otra no quiere decir que le des el otro lado, no, que te pegan, literalmente no, sino que nosotros vamos a enfrentar con amor a aquellos que nos digan tantas cosas, puede ser. Debemos de enfrentar con amor, con humildad, orar por ellos, pedir por ellos, bendecir a ellos. Eso quiere decir la otra, el que te pega. Porque imagínese, hermano o hermana, que alguien te dice o te desea maldición, te pide una maldición, o que te odia a ti, o que te maltrata. Eso duele. Es como pegarte a ti. Una persona que te va a maltratar injustamente, eso duele. Es igual como te van a pegar. Pero ¿cómo debemos de enfrentar? Dios hoy nos está educando cómo debemos enfrentar esa situación como cristianos, como seguidor de Dios, como discípulo de Cristo. Cómo debemos de enfrentar esa situación cuando nosotros estamos pasando en esa situación. Cuando nosotros estamos enfrentando esas situaciones, ¿cómo debemos de enfrentar? Con amor, con paz, paciencia, tener paciencia a esas personas. Tratar de comprender, presentar la otra mejilla, eso quiere decir. No vamos a salir igual, debe ver en nosotros algo. Como cristianos debe ver la diferencia. Nosotros como cristianos debemos de marcar la diferencia, que ya somos diferentes. Si antes ustedes se enojaba tan de repente, si usted no perdonaba, hoy usted va a empezar a perdonar. Si antes usted no tenía paciencia, hoy el Señor está pidiendo que debes de tener paciencia con aquellos que te odian, con aquellos que te maltratan, tal vez con tus enemigos debes de amarte, dice el Señor. Tal vez antes de conocer a Cristo, usted no se te podía decir algo porque eres una persona que muy rápido se enoja, que tienes un temperamento. Pero hoy Dios quiere que tengas paz. El Señor quiere que nosotros, cuando estamos en ese momento, amado hermano o hermana, recordemos que hemos cambiado, que somos de Dios. Recordemos que necesitamos tal vez cambiar, poner en práctica la palabra de Dios, lo que Dios nos está pidiendo. Y viene a decir la palabra de Dios
Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Entrégale. Si alguien te pida algo, dale, porque así nos dice el Señor. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Eso no es fácil. Dios está pidiendo algo contrario, algo que no debemos de enfrentar a veces así humanamente, sino que espiritualmente, sabiendo que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Más adelante nos dice la palabra de Dios que nuestra recompensa, dice así, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Si nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, si nosotros vamos a poner en práctica la palabra de Dios, seremos hijos de Dios. Entonces viene a decir, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Esa es la clave. Traten a los demás como quieren que los trate a ustedes. Amado hermano, hermana, joven, usted que está escuchando, recibiendo esta palabra de parte de Dios, ¿cómo quisiera nosotros que nos traten las personas a nosotros? Nosotros a veces queremos que nos tratan bien. Nosotros queremos que alguien más nos tratan con amor, con alegría, puede ser con paciencia, pero nosotros también debemos actuar de esa manera. Debemos de hacer de esa manera. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que traten a los demás como quieran que ellos te traten a ti. Te traten a ustedes, no sé si es la palabra. ¿Quieres que te traten con amor? Pues trata a los demás con amor. No grites, no insultas, no digas palabras, no digas maldiciones. Llama a las personas como es de su nombre. Por eso, la palabra de Dios nos está recordando, traten a los demás. Usted trate a los demás con amor, con cariño. Usted es la persona que gritas en tu casa a tu esposo, si eres mujer, a tu esposo, a tus hijos. No, debemos se tiene que tener amor. Por eso nos dice la palabra de Dios. Traten a los demás como a ti te trata, como tú quieres que te tratan a ti. Usted, hermano, puede ser que es usted que levanta la voz y que grita a todos. Es más, cuando usted llega, puede ser en el trabajo, todos se esconden. ¿Por qué? Porque ya llegó el que grita, ya llegó el que maltrata, ya llegó el que dice malas palabras. No, debemos de cambiar, debemos de marcar para que el mundo se dé cuenta que usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios. Sobre todo, debemos de tratarnos unos a otros con amor. Con amor, porque Dios así nos lo está pidiendo. Trate. Porque yo no creo que a ti te guste, a ti, que te griten a ti, que te hablan con malas palabras, que te llaman con sobrenombre. Yo no creo que a ti te gusta a ti así, de esa manera. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos traten a nosotros. Nos dice la palabra de Dios, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué hay de bueno ahí? Nos dice la palabra de Dios. Si nosotros amamos a los que nos aman, no, en otras palabras, no tiene chiste, no tiene sentido. Qué bueno que amas a los que te aman, está bien, pero Dios está pidiendo un poco más allá. Dios nos pide siempre, Dios quiere más de nosotros. Dios está pidiendo algo que nosotros a veces
Para el ser humano puede ser imposible, para el ser humano puede ser muy difícil, pero para Dios, y sometiéndonos bajo la voluntad de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios, podemos hacer. Pero hay que someter, pero nosotros a veces como seres humanos no queremos someter, no queremos humillarnos. Puede ser, he escuchado, ¿cómo me voy a dejar yo? Dicen algunos. No, yo no me voy a dejar. No es dejar. Tener humildad es diferente. Uno puede hablar y puedes decir las cosas con autoridad. Jesús habló con autoridad, pero siempre y cuando que es con autoridad. Saber qué es autoridad. Amado hermano, hermana, debemos de entender esto. La palabra de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios te quiere a ti, por eso el Señor nos corrige a cada uno de nosotros para hacer el bien a los demás, para hacer el bien también para nosotros mismos, que nosotros también un día llegar a disfrutar esa vida, lo que Dios nos ha prometido, la vida eterna. Pero por lo tanto estamos en este mundo y debemos cumplir la palabra de Dios. Debemos esforzarnos de hacer la voluntad de Dios, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Si ustedes aman a los que aman, ¿qué tiene? Dice. ¿Qué mérito tiene? Eso es fácil. Usted ama al que te ama a ti. Es fácil. Pero amar a alguien más, a aquellas personas, a tu enemigo, al que te odia, al que te maltrata, es muy difícil. Pero Dios lo quiere. Dios nos está pidiendo, amados hermanos, y tenemos que esforzarnos de hacer lo que Dios nos pide. Hasta los malos, dice, aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que lo hacen el bien, ¿qué gracia tienen? ¿Qué gracia tienen? Nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene también? Los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Todo eso nos viene explicando la palabra de Dios. Por eso Dios nos está pidiendo algo más, como cristianos que somos. Como seguidor de Cristo debemos de escuchar y poner en práctica la bendita y palabra de Dios. Dice así: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Siempre nosotros como seres humanos siempre estamos esperando, ojalá que nos da algo más, ojalá. Y a veces cuando no da, uno está pidiendo. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros, no hay que esperar. Aquella persona a veces cuando, imagínate que alguien te llega a prestar un dinero y te presta por una semana o 2 semanas, algo más, si no es dinero, algo, ponga usted lo que quiera, ¿verdad? Pero si la persona no te dice gracias, usted se enoja. Malagradecido. No, la palabra de Dios nos dice lo contrario. No esperas nada a cambio. No esperas nada a cambio, te dice el Señor. Y eso a veces cuesta poner en práctica. Pero en este momento Dios nos lo está pidiendo a nosotros. No esperar nada a cambio. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Si nosotros ponemos en práctica lo que hemos visto, los pasos que Dios nos ha dicho que debemos de hacer, seremos reconocidos como hijos del Altísimo. Y hay una recompensa grande, nos dice el Señor. Yo no sé si usted anhela esa recompensa. Yo no sé si usted dice, si nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos ha pedido, seremos hijos de Dios. O sea, si no lo estamos haciendo en este momento, no somos hijos de Dios. Porque así dice la palabra de Dios. Solo aquellos que ponen en práctica
lo que Dios está pidiendo, serán hijos de Dios, del Altísimo. Y una recompensa grande, dice el Señor, va a venir en nuestra vida. Y eso es una alegría, es un motivo, amado hermano, de estar alegre, pero ponemos pues en práctica lo que Dios nos está pidiendo. Dice así, dice, serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Él es bueno con nosotros. Dios nos ama a nosotros. Tal como somos, a veces fallamos a Dios, decimos hoy, Señor, quiero seguirte, quiero serte fiel. Mañana, amado hermano, a veces volvemos a caer, pero Dios nos ama. No es porque usted le ha fallado a Dios, el Señor ha quitado su mirada de ti, no. El Señor está siempre ahí. El Señor está siempre contigo, pero uno es cuando peca, nos apartamos de Dios. Somos nosotros que alejamos de la presencia de Dios, pero Dios siempre está pendiente de nosotros. El amor de Dios está ahí. Él es bueno, dice, con los ingratos y los pecadores, con los que son agradecidos y con los que no son agradecidos. Ahora bien, dice la palabra de Dios, sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Tener compasión. Pero nosotros a veces no somos compasivos. Y debe ver eso en nosotros. Para ser hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, debe haber compasión a los demás. Entender a los demás, comprender a los demás, querer a los demás, tal como son, porque Dios así es con nosotros. Entonces, por la cual, si somos hijos de Dios, nosotros debemos de actuar como es nuestro Padre Celestial. Oh, bendito y alabado eres, oh Dios eterno, porque aquí nos dice Él en su palabra, sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Si nuestro papá es compasivo, ¿cómo va a ser el hijo también compasivo? Y debemos de meditar esta palabra. De verdad yo soy compasivo con los demás. De verdad yo soy compasivo con mis hermanos, con mis hijos. Soy compasivo con los hermanos de la comunidad. Soy compasivo con mis compañeros de trabajo. De verdad yo soy compasivo o necesito poner en práctica. Debemos de reflexionar a la palabra de Dios. Y si no, debemos de hacer lo que Dios nos está pidiendo, porque si somos hijos de Dios, entonces debemos hacer compasión. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. No juzguen. Porque si nosotros juzgamos, dice, seremos juzgados también. Es tan importante, hoy, amados hermanos, de no juzgar, porque a veces uno juzga a la persona sin conocer, sin ver, sin escuchar qué es lo que ha pasado realmente. Nos adelantamos de decir cosas, pero aquí la palabra de Dios dice, no juzguen y no serán juzgados. Porque si nosotros condenamos a la persona antes, quiere decir que no somos hijos de Dios. Debemos de esperar, debemos de comprender. Perdonen y serán perdonados. Y ese, amado hermano, a veces nosotros no queremos perdonar. Hay personas que no quieren perdonar. Si él dice, me ha fallado, yo no voy a perdonar. Si ella me ha fallado, ¿cómo voy a perdonar? Y la palabra de Dios nos dice, perdón y serán perdonados. Yo quiero creer que usted quiere el perdón de Dios. Quiere que Dios lo perdone a usted, pero cuando alguien viene a pedir perdón a usted, amado hermano, tienes que ser compasivo con esas personas.
Porque si usted no quiere perdonar, pero quiere que usted sea perdonado, dice la palabra de Dios, eso no es justo. Usted debe perdonar para que usted sea perdonado. Por eso Jesús puso un ejemplo, una parábola de un empleado del rey que le prestó dinero, dice la palabra de Dios. Está en San Mateo capítulo 18, 23 en adelante. Dice que un empleado del rey le prestó dinero, le prestó 10,000 monedas de oro. Pero cuando llegó el tiempo de pagar, él no tenía cómo pagar, y dice la palabra de Dios que él rogó y suplicó ante el rey que no, porque el rey lo iba a meter en la cárcel o lo quería para su esclavo también. Nos dice la palabra de Dios que se iba a entregar él con toda su familia para ser esclavo del rey. Pero nos dice la palabra de Dios que él suplicaba a este rey que le diera más tiempo para pagar. Dice así la palabra de Dios que el rey, conmovido en su interior, no lo encerró, tampoco lo obligó que se quedara, sino que perdonó la deuda. Lo perdonó. Y nos dice la palabra de Dios que de esta persona, saliendo de ahí, y en camino, dice la palabra de Dios, que él encontró también una persona que le debía a él 100 monedas de oro. Qué grande era la diferencia, por decir, era bien poquito. Pero él, a esa persona que le debía a él, no le perdonó. Hasta lo quiso matar, ahorcarlo, lo metió en la cárcel. Y Jesús lo puso ese ejemplo, que hay que perdonar. A él se le perdonó 10,000 monedas de oro. Es mucho dinero. Pero él no quiso perdonar lo poquito que lo debían a esta persona. Era una injusticia, era algo que Dios no lo acepta, esa injusticia, amado hermano. Por eso nosotros también a veces queremos que nos perdone Dios, que nos perdone a aquellas personas lo que hemos hecho daño, pero no queremos perdonar. Por eso Dios nos dice en su palabra: perdonen y serán perdonados. Nosotros no debemos de buscar solo que Dios nos perdona a nosotros, a nuestros seres queridos. Queremos que nos perdonen a nosotros, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Entonces hoy Dios nos lo está pidiendo: perdonen y serán perdonados. Porque dice la palabra de Dios, porque con la misma medida que nosotros damos, seremos medidos. Qué palabra que Dios nos da. Dice así: den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes, ya sea para bien o para mal. ¿Cuál es la medida que usted está dando en este momento? Usted está perdonando, usted ama a su enemigo, usted bendiga a los que te maldicen, estás orando para aquellas personas los que te maltratan, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos haciendo el bien para los demás? ¿Cuánto nosotros nos estamos empeñando de hacer las cosas bien y tratar a los demás como nosotros nos gustaría que nos traten a nosotros? Debemos de hacer las cosas bien, amados hermanos. Dios nos está pidiendo, porque si no, nos dice la palabra de Dios, con esa misma medida nosotros seremos medidos. Esta persona que no quiso perdonar, mire qué pasó al final. Escucha qué pasó.
Dice que el rey, al escuchar que él no pudo perdonar los 100 monedas de oro y que a él, el rey, había perdonado 10,000 monedas de oro, el rey, nos dice la palabra de Dios, mandó a traer, a amarrarlo y lo metió a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Yo no sé si a usted le llega esta palabra, pero yo quiero esforzar y quiero hacer lo que Dios me está pidiendo. Yo quiero cada día ser una persona mejor. Yo quiero que Dios me puede utilizar y obedecer, hacer lo justo, tratar a los demás bien como a mí me gustaría que me trataran, amados hermanos. Porque si no, nos puede suceder como lo que sucedió con este personaje, que el rey lo metió en la cárcel y ahí pagó hasta el último centavo. Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, pero también Él es el juez. Él ve todo lo que hacemos. Debemos de hacer lo que Dios nos manda hacer. Así nos dice la palabra de Dios. Escuchen ustedes que me escuchen, dice el Señor. Hagan esto y esto, porque es el mandato de Dios. Entonces, que no nos pasa como esta persona que no quiso perdonar. Era bien poquito, hermano. Si usted ve 10,000 monedas de oro, $10,000, ponga usted 10,000 quetzales, 10,000 pesos. Y que esa persona no pudo perdonar 100 monedas, $100, 100 pesos, 100 quetzales, dependiendo donde usted está, pero era bien poquito y él no fue capaz de perdonar. Y eso a veces pasa con nosotros. No queremos perdonar una pequeña ofensa. Llevamos en nuestro corazón, llevamos odio a veces en nuestra vida y no podemos salir adelante, no podemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar, porque hay algo en nuestro corazón. Pero hoy Dios te dice a ti que hoy la misericordia de Dios te puede alcanzar, que hoy la gracia de Dios te te rindes ante el Señor, que Él es grande y poderoso, pueda cambiar tu vida hoy en este momento, porque sí, amado hermano, a veces somos tan duros del corazón. Dios así lo dijo, que tan duros son ustedes para entender. Aunque Dios les hablaba a estos discípulos de Emaús, tanto Dios llevaba ya no sé cuánto tiempo, puede ser horas hablando, días, dice, hasta que cayendo la noche. Y ellos no comprendían. ¿Por qué? Porque estaban duros de corazón. Y a veces así nos pasa a nosotros, que somos duros de corazón, que no queremos escuchar la palabra, no queremos entender, no queremos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida y hacerle vida con nosotros, poner en práctica. Por eso Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas y ser compasivo con los demás. Entreguemos nuestro corazón a Él, que Él sabe qué hacer con nosotros. Él es capaz de cambiar, Él es capaz de restaurar nuestra vida. Bien, amados hermanos, en este momento vamos a pedir a Dios que nos dé esa voluntad, que nos dé esa paz en nuestra vida, esa paciencia tal vez con nosotros mismos. Pedir sobre todo la gracia de Dios, pedir sobre todo la fortaleza de Dios, pedir sobre todo que Dios nos dé fuerza para poner en práctica lo que acabamos de recibir en este momento. Inclina tu rostro desde donde usted está. Padre Santo, en esta preciosa hora, Jesús, te pido, Señor, en este momento, en esta preciosa hora, Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo, Señor, en este momento, que han recibido tu palabra también, Padre.
Jesús, tú conoces donde quiera que están, Padre, tal vez en su negocio, en su hogar, en el camino, pero solo tú lo sabes, Jesús, que hoy su corazón se llena de alegría, se llena de gozo, Padre amado. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Padre. Tú los puedes, Señor, llenarlos de fe, de esperanza. Tú puedes, Señor, llenarlos de amor, Señor, que sean compasivos, Padre amado, como nos has dicho en tu palabra. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a orar por ellos. Ayúdanos, Padre amado, bendecir a aquellos que nos maltratan, como nos has pedido en tu palabra. Te necesitamos, Señor, para poner en práctica todo lo que hemos recibido, Dios eterno. Padre celestial, gracias por este momento que tú nos has regalado y por cada uno de mis hermanos, Dios eterno. Gracias por la vida de ellos, Señor. Que sigan ellos creciendo en fe, en esperanza, que sigan creciendo espiritualmente y tú las llenas con tu Santo Espíritu. Oh Dios bendito, hoy y siempre, Padre amado. Todo lo hemos pedido en tu nombre, tú que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.